Hola traders, aquí están las 8 claves para que tú puedas empezar a hacer trading. Yo sé que el trading es un mundo muy grande en donde es una agrupación de muchas cosas, mucho conocimiento, mucho estudio, mucha dedicación, pero donde se puede generar lo que más apreciamos, que es el dinero, lo que nos puede llevar a una libertad financiera, lo que nos puede llevar a tener un mejor estilo de vida, nos puede ayudar a tener mucho más tiempo, que lo que más queremos, y les voy a compartir esos 8 puntos que va a ser clave para ustedes para saber si ustedes están dispuestos a dar ese paso y comenzar en este gran mundo en el cual yo ya llevo muchos años, ya he visto mucho dinero que pasa por acá, he generado muy buenas ganancias a través del trading y se lo quiero compartir a ustedes. Quiero que empiecen a mirar si están dispuestos a generar al igual que yo. Ok, entonces traders, el primer punto que les voy a hablar es sobre la educación y el conocimiento que ustedes tienen que tener para empezar a ya meter su dinero, ya que ustedes no pueden hacer las cosas al contrario. Yo pasé por todo esto, caí en pirámides, caí en estafas, caí en multiniveles, en donde a ti te prometen muchas cosas y lo que están haciendo es retener tu dinero. Es decir, tú entregas tu dinero, te dicen que vas a tener una rentabilidad enorme y es una total mentira y se quedan con tu dinero, lo pierdes, Why are you pasan muchísimas cosas crying? y ahí es donde tú ya debes empezar a mirar qué es lo que tú estás haciendo, qué es lo que tú quieres en realidad. Entonces, el trading es un negocio en el cual solo va a depender de ti, donde tú vas a analizar los gráficos, vas a saber qué hacer y con respecto a eso ya vas a ingresar. Por eso hablo de que debes tener el conocimiento y para tener ese conocimiento tienes que aprender, tienes que practicar mucho, tienes que hacer backtesting, que es lo que nosotros hacemos a la hora de estudiar, retroceder los gráficos y mirar cómo yo actuaría frente a esa gráfica, frente a ese precio, frente a ese activo y ver cómo yo voy a estar generando ganancias por medio de mi planificación sin depender de otra persona, ¿ok? Entonces ahí entra el conocimiento de nosotros, actuar, ¿ok? Entonces para que lo tengan muy presente y así ustedes ya empiecen a generar día a día, a hacer crecer su capital. ¿Listo? El segundo punto es el plan de trading. El plan de trading es muy sencillo. Ustedes, por medio de la experiencia que vayan obteniendo a raíz de pues, los cursos que tú hagas, de los videos de YouTube, de algún mentor que te esté explicando, o pues si ya deseas aprender más, aquí te dejo pues mi canal de YouTube, aquí tienes muchísima información, si no te has suscrito, suscríbete, hay muchos videos en los cuales te estoy enseñando paso a paso cómo puedes llegar a hacer una excelente planificación y cuando tú haces eso vas a tener un plan de trading en donde tú vas a decir, tengo que tener este paso a paso para yo poder llegar a ser rentable, que si yo no veo eso en las gráficas, yo no debo ingresar, debo esperar a que se me dé la oportunidad como debe ser, con el fin de que tú tengas más oportunidades de ganar que de perder. Tenemos que tener en cuenta, ojo con esto, que en el trading nosotros siempre estamos dispuestos a que habrán pérdidas y nosotros tenemos que controlarlas. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero en el plan de trading es un conjunto de cosas en las cuales está gestión del riesgo del capital, está, digamos, la parte psicológica, donde vas a tomar ganancias, donde vas a tener pérdidas, todo lo que es el análisis técnico, noticias que son los fundamentales, etc. Son muchas cosas en las cuales tú tienes que tener ese plan de trading y donde se conjuga a la hora de nosotros operar, que es como si estuvieras haciendo un check, ¿ok? El primer punto, que estoy buscando, que estamos en zona de soportes, eso es zona de compra, entonces check. Estamos en zona de liquidez, check. Todo ese tipo de cosas vamos a estar manejándola para que nosotros estemos más tranquilos a la hora de estar en una operación y sepamos también dónde nosotros cómo movernos en los gráficos, ¿ok? El tercer punto es la gestión de riesgo del capital. Esto es pero muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros entramos a ver las gráficas y vemos alguna oportunidad y ya queremos entrar con todo el dinero porque sabemos que esa operación es 100% fija que vamos a ganar. Y ojo con esto, porque el mercado no depende de nosotros, no, el mercado está manipulado por unos entes o por unas empresas o por eh, bancos o por, bueno, infinidad de personas que tienen muchísimo dinero y ellos son los que se encargan de mover el mercado. Ellos lo que hacen es que inyectan mucho capital, tanto en compra como en venta, y por eso el precio sube y baja.
nosotros somos como unas pequeñas hormiguitas en las cuales nosotros no vamos a mover el mercado. Entonces, mucho con eso podemos caer en una trampa, y si nosotros no sabemos gestionar nuestro capital, ahí nosotros vamos a caer en la trampa de ellos y vamos a perder. Nosotros perdemos, nos sacan de la operación, nos sacan del mercado, podemos hasta quemar nuestras cuentas, y luego sí, el precio se va a la dirección que nosotros queríamos. Entonces, mucho con eso. Por eso es que debemos saber cómo dividir muy bien en cada una de las operaciones nuestro dinero, y ahí sí ingresar a meter la operación, saber que si en dado caso no cumple con lo que yo estaba mirando, vamos a tomar pérdidas, pero esas pérdidas son controladas. Al igual que nosotros también debemos saber dónde vamos a tomar ganancias. No es que vamos a esperar que vamos a generar millones y millones con una sola operación, porque de eso no se trata el trading. Nosotros lo que hacemos es que por medio de muchos análisis vamos haciendo crecer nuestro capital poco a poco, de forma conservadora. O bueno, si ya eres más arriesgado, que pues no se los aconsejo, y mucho menos si ustedes están empezando, vamos a empezar a hacerlo crecer poco a poco, escalón por escalón, escalón por escalón, y verán cómo su dinero va a estar creciendo y creciendo y creciendo. ¿Ok? Voy a dejarles por aquí en la parte de arriba uno de mis videos que ya es algo antiguo. Voy a también a actualizarlo, en donde les voy a hablar cómo pueden ustedes hacer crecer cualquier tipo de capital. Ustedes no tienen que tener $1000, $100,000, $10,000, $1,000,000. Pueden hacerlo con el capital que quieren y lo pueden hacer crecer siempre y cuando ustedes sean constantes y sean disciplinados. Pueden ser $100, pueden ser $50, $500, $1000, no importa. Siempre tienen que tener una estrategia. Por eso hablamos del plan de trading conjugado con gestión del capital, y todo ese tipo de cosas los va a llevar a ustedes a hacer crecer un dinero en el cual ustedes ya pueden empezar a tener un ingreso adicional al que ustedes tienen por medio de sus trabajos, o por medio de sus empresas, o sus emprendimientos que tengan en el momento. Pero ojo, aquí se genera mucho dinero siempre y cuando tú cumplas con tu estrategia. ¿Ok? El quinto punto, señores, aquí es la gestión emocional. La gestión emocional es fundamental. Nosotros vemos esos gráficos que suben y bajan y pensamos muchas veces ya es momento que el precio va a empezar a subir cuando ya tenía una caída. Un ejemplo, ¿ok? Aquí nosotros nos entra esa emoción de que, uy, bueno, voy a coger el punto más abajo para coger el mejor precio y me voy de para arriba. Pero muchas veces pensamos que ahí ya va a parar de caer el precio, entramos en la operación y el precio continúa cayendo. Aquí muchas veces no activamos nuestro stop loss, que es donde nosotros cortamos una pérdida y el precio continúa cayendo, y nosotros lo que estamos es aguantando el precio. Ahí entra la gestión emocional. Ahí es donde nosotros pensamos que todas nuestras operaciones van a ser positivas, y esto estamos completamente equivocados. Aquí nosotros no movemos el mercado, nosotros tenemos una estrategia. Algunas veces se pierde, algunas veces se gana. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener ese equilibrio en el cual debemos respetar sí o sí nuestro plan de trading. Que si se fue en contra, cortamos, perdimos un poquitico y no perdimos una cantidad enorme en la cual nos puede llevar a liquidar nuestro capital o a perder gran parte, y luego tienes que trabajar muchísimo para poder lograr llegar a recuperar todo ese dinero que perdiste por solo una operación. ¿Ok? Puedes llegar a hacer muchísimo dinero por medio de muchísimas operaciones ganadoras, pero con solo una operación que tú falles en tu plan de trading, con eso te puede quitar todo ese buen trabajo que hiciste anteriormente. Entonces, ahí es donde tú decides si por una sola operación quieres echar todo a perder, echar toda la basura, no servirías como trader. Entonces, ahí es donde tu cabeza empiezas a hacerte malas jugadas, en las cuales te hace pensar de que no, tranquilo, que eso ya se recupera. Y aquí es donde nosotros nos burlamos de muchas personas que empiezan a rezar, empiezan a pedirle a Dios de que empiece a subir, y lo que hace es que sigue cayendo y sigue cayendo. Y lo más duro que le da a los traders, y te lo digo porque a mí también me pasó hace muchos años cuando empecé en este mundo, el precio, cuando tú decides cortar pérdidas, cuando ya no aguantas más, cuando ya te queda muy poquito de tu dinero o algo por el estilo, ya ahí el precio termina de caer, pero tú ya estás fuera y el precio se va a las nubes, y hubiese salido en ganancias y hubiera generado mucho dinero y bueno, infinidad de cosas. Pero ahí es donde tú pierdes. ¿Por qué no cortaste anteriormente esa pequeñita pérdida? Vuelves, analizas el gráfico, la vuelves a coger abajo donde ya tienes una mejor visual del gráfico, y recuperas esa pequeñita pérdida y aprovechas toda esa gran subida. Y con esa gran subida recuperas pérdida y generas ganancias. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado, porque eso te puede llevar a perder tu capital. Entonces, el sexto punto es muy parecido
al cuarto, en donde hablábamos sobre la gestión del riesgo del capital, que es la diversificación. Nosotros no podemos tampoco tener todo nuestro dinero, ¿ok?, en un solo campo. Nosotros, bueno, en mi caso, trabajo en el campo de las criptos, ¿sí? Nosotros trabajamos ya con mi esposa ya hace muchos años en el campo de las criptos, ya también pasamos ahorita a la parte del Forex, pero lo que hacemos es que generamos ganancias y empezamos a repartir, ¿ok? Nosotros no podemos tampoco tener todo nuestro dinero en un mismo punto. Como dicen por ahí, todos los huevos en una misma canasta. ¿Por qué? Nosotros emocionalmente tenemos que empezar a cambiar nuestro chip, empezar a mejorar nuestra cabeza para nosotros entender de que podemos generar muchas mayores ganancias. Pero como nosotros no estamos tan acostumbrados a ver esas cifras tan grandes, lo que hacemos es que nuestra mente nos empieza a hacer malas jugadas. Entonces puedes dejar ciertos capitales que puedas estar generando ciertos dineros mes a mes y el resto lo puedes empezar a diversificar. Es decir, a invertir en este negocio, a invertir en este otro, si quiero comprar algo de finca raíz o quiero invertir en esto o darme un gusto en esto. Es decir, lo que ustedes tienen que empezar es abrir nuevos campos que el trading se los va a permitir hacer. Pueden estar generando aquí, ¿ok? Pueden estar generando con las criptos, pueden estar generando con Forex, pueden estar generando con cuentas de fondeo, que pues eso va a ser un tema que vamos a hablar y les voy a mostrar que es también una maravilla. Y pueden empezar ustedes a expandirse a otros campos con el fin de que ustedes empiecen a tener varios ingresos, ¿ok? No solamente uno, sino que empiecen a tener un ingreso que se vaya creciendo, creciendo, creciendo y ya empiece a generarse capitales mucho más grandes por medio de varias entradas, ¿ok? Entonces, mucho ojo con eso para que ustedes empiecen a tener una visual mucho más amplia y no se queden en algo que solamente que es el trading, que genera mucho dinero, pero pues tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos empezar a expandirnos y hacer crecer nuestro capital muchísimo más rápido, ¿ok? El séptimo punto, ya vamos llegando al octavo, es el seguimiento y revisión. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer la retroalimentación, ¿ok? Aquí nosotros es donde hacemos backtesting, empezamos a practicar, a mirar en qué estoy fallando, por qué fallé en esta operación, qué no vi, qué se me pasó, o qué pasó aquí, por qué no respondió a este soporte, por qué no respondió a esta resistencia, por qué falló tal punto, X cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos devolvemos al gráfico, miramos qué está ocurriendo, qué pasó, qué pudo haber pasado, cómo pudo haberme movido más en esa operación, tuve que aguantar más en la operación, tuve que salir antes, tuve que haber cortado pérdidas antes, tuve que haber cortado ganancias antes, entonces, o tuve que salir en ceros, que es el break-even. Entonces, eso también les va a ayudar. Ustedes empiezan a hacer como esa retroalimentación de todo lo que ustedes han venido haciendo con el fin de que ustedes ya empiecen a ser muchísimo más pulidos a la hora de hacer sus análisis. Y ustedes, eso es lo que nosotros llamamos la experiencia del trader. Aquí es fundamental que ustedes empiecen a ver los gráficos y ustedes digan, uff, este escenario yo ya lo he visto, esto puede estar ocurriendo, voy a preparar mi entrada, voy a esperar el precio, no voy a entrar ya porque podemos tener algún falso rompimiento o algo por el estilo, y ahí es donde yo voy a invertir. Entonces, si en dado caso se te fue la entrada, no importa, la experiencia te está diciendo que pudiste evitar o alguna pérdida por haber entrado con anticipación o no correspondía a tu plan de trading. Entonces, ahí es un punto clave a la hora de ustedes ya estar haciendo sus operaciones. ¿Listo? Y la octava es la gestión del tiempo, ¿ok? La gestión del tiempo, bueno, aquí podemos ya hablar sobre el tipo de trader que a ti te gustaría ser. Cuando tú operas, nosotros normalmente pensamos que entramos en una operación y ya en 2 minutos estamos saliendo de la operación y nos fuimos y generamos miles y miles de dólares. No, ¿ok? Aquí nosotros tenemos que saber que cuando entramos en una operación tenemos que saber qué tipo de trader somos. Hay 3 tipos de traders, los traders que salimos en minutos, los traders que salimos en horas de una operación o los traders que salimos en días, porque puede durar días dentro de una operación. Ahí tú tienes que saber qué tipo de trader eres, cómo manejas tus emociones. Si quieres salir rápido, entonces tienes que entrar mucho más pesado en la operación, es decir, con más dinero. Si quieres salir, si es una operación que puede tardar ciertas horas, porque pues el porcentaje de movimiento en la gráfica del precio puede tardar ciertas horas, pues ya tú vas mirando con cuánto dinero vas a entrar.
al igual que puede ser cuando duras días. Este tema lo vamos a hablar porque aquí entran los scalpers, los day traders, los swing traders. Es un tema muy bonito para explicárselos en otro video que se lo voy a hacer en estos días para que entiendan o miren cuál, cuál les gusta más. Y ahí ustedes se afinan, ¿ok? Ahí ustedes dicen, bueno, ahí tengo que mirar en qué temporalidad voy a trabajar, con cuánto dinero voy a entrar de mi capital, por qué debo entrar con este dinero y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí ustedes van a decidir cómo voy a trabajar y pues ahí lo van a afectar muchas cosas, lo que son las noticias, que son las fundamentales, los horarios, el tiempo de ustedes, sí, porque tampoco el hecho de ser traders no quiere decir que ustedes van a estar pegados a las 24 horas del día a mirar los gráficos. Ustedes se van a enloquecer de estar mirando los gráficos y al estar ustedes mirando el gráfico, cómo sube, cómo baja y no se va a mi toma de ganancias, los va a hacer tomar malas decisiones, ¿ok? Entonces ustedes operan, analizan, operan y aléjense del gráfico. Ustedes ya tienen una planificación, ya saben dónde salir en toma de pérdidas, en toma de ganancias y váyanse del gráfico. Váyanse a hacer otra actividad, ya sea ejercicio, lectura, irse a sus otros negocios, X, vayan con la familia. Eso les va a permitir el trading tener ese tiempo adicional para que ustedes tengan un excelente estilo de vida y la parte monetaria ya les va a llegar con el tiempo. Porque esto es un proceso, vas escalón a escalón, pero el trading ya te está dando ese tiempo para que tú empieces a ejercer un estilo nuevo de vida. ¿Listo? Entonces, esa gestión del tiempo, aprovechen al máximo, el trading se los está dando, les va a abrir nuevas puertas y ustedes van a crecer en todo ámbito, pero siempre y cuando ustedes sean disciplinados, sean constantes y siempre estén estudiando. Por eso es que estamos nosotros aquí implementando esta serie de videos para que ustedes estén aprendiendo constantemente, viendo cómo se maneja el mercado, viendo qué cosas están cambiando día a día y ustedes ya estén preparados para cualquier cosa en el mercado, si subió, qué debo hacer, si bajó, qué debo hacer, qué debo esperar, cómo voy a actuar y bueno, es una infinidad de cosas que eso los va a ustedes a hacer rentables en el mercado. Entonces, traders, me despido por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho el video. Si no te has suscrito, por favor suscríbete, dale like al video y compártelo a esas personas que quieren comenzar en este gran mundo. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Les voy a traer mucha información y muchas sorpresas para que ustedes empiecen a generar dinero. Y también les voy a traer una sorpresa. No se pierdan el próximo episodio porque les traigo algo que les va a interesar mucho y pueden estar generando dinero automáticamente con mis operaciones. Así que les enseñaré cómo mientras ustedes van en ese proceso de aprendizaje, porque la idea y mi intención es que ustedes lo sepan hacer sin depender de otras personas, pero por el momento les podré estar ayudando con mucho gusto y si les parece me pueden ya escribir en sus comentarios cualquier duda que tengan y con mucho gusto estaré para ayudarles. Nos vemos en el siguiente video, no te olvides de darle like y chao chao.